cámara. Gracias Mariola y Elena. Gracias también a José Ramón Sanz y a Julio Cazorla y a Ricardo, que han participado en la primera sesión y la verdad es que han dado multitud de claves muy importantes, muchas de las cuales seguramente pues, nos van a acompañar en esta mesa redonda. Gracias también a los miembros de la mesa redonda que ahora presentaré y gracias a todos los que habéis venido y a los que nos seguís desde casa. La verdad es que es una delicia ver que la sala se ha quedado pequeña y que incluso pues tenemos gente que está habilitada ahí detrás, ¿no? Y tenemos la inmensa suerte con respecto a esta mesa de que tenemos a un miembro de una primera generación, uno de una segunda generación y uno de una tercera generación. Yo creo que esto no se da todas las veces y la verdad es que es una inmensa suerte. De la primera generación tenemos a Luis Rodríguez Ovejero, que fundó SATEC en el año 1987. Se dedica a la transformación digital. Está presente en 13 países y creo que son ya 1.500 empleados, ¿no? 1.500 empleados. Está con nosotros también Adrián Pascual, de Integra, que es la segunda generación. Consejero ejecutivo de negocio e innovación de Integra. Y a Manuel Gancedo como miembro de esta tercera generación ya, una empresa creada en 1945 y que es una empresa señera en su sector, ¿no? En el sector textil. Yo creo que lo primero que debemos hacer, yo os he presentado someramente, he dicho quiénes sois, pero creo que es necesario que habléis un poco de lo que es vuestra familia, cuál es vuestra historia. Y voy a empezar, Luis, por ti. Si quieres contar un poco cuál es vuestra historia y cómo habéis empezado a iniciar esta reflexión en cuanto a la necesidad de contar con un sistema de gobernanza. Pues Carlos, esa pregunta me tienes que decir cuánto tiempo tengo. Porque poco. ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto, 2 minutos? Sí, pues simplemente con contar lo básico es suficiente. Bueno, lo primero, iremos lo primero, ante todo, yo quiero agradecer a la Cámara, a la Fundación Numa, pues este encuentro. Ha sido, la verdad es que ha sido el tener la oportunidad hoy de hablar a un grupo de empresarios es un privilegio extraordinario. Yo estoy encantado de poder estar hoy aquí y a ver si soy capaz de transmitir algo que sea de utilidad. Luego, lo segundo, felicitar a los ponentes porque habéis hecho un repaso. Un repaso donde ahí hay elementos de 3 características, por lo menos los que a mí me preocupan. Hay elementos que tú hoy imaginas que tienes que hacer, hay elementos de los que he dicho que te preocupan y otros que te ocupan. Pero en conjunto, ahí habéis hecho un balance de las cosas que uno tiene que tener en consideración cara a hacerlo. Y en este caso yo lo que quisiera, como tengo poco tiempo, quisiera también contaros un poco, muy brevemente, mi historia. O sea, yo soy empresario por casualidad, esa es la verdad, y no fui empresario familiar de arranque. O sea, yo después, con el tiempo, he ido comprando acciones y ahora tengo una mayoría muy importante y soy empresario familiar, pero no lo fui siempre. O sea, entonces, al final, claro, ¿qué ocurre? Yo partí de 3 elementos negativos cuando monté una empresa. Los 3 negativos, pero son los elementos negativos, muchos de ellos son disruptivos. Lo primero que tuve que hacer, tuve que cerrar la empresa que fundó mi abuelo, que fue, fue una situación, si habéis estado en estas circunstancias, imaginaos, todo el mundo está en contra. Luego mi mujer era de unos empresarios importantes de Alcoy y en el día de mi boda me dice, bajo ningún concepto, porque ella tenía una empresa textil muy importante que quebró tras el plan de estabilización. Entonces, claro, ella vio las manifestaciones, ha llegado el COVID. Entonces decía, cualquier cosa menos empresario. Y luego la tercera, yo trabajé en una corporación americana que se llama Control Data Corporation, que era la bomba, era la segunda empresa del mundo después de IBM. Y desapareció, no me preguntéis cómo, en 15 años desapareció. Entonces, claro, yo he vivido la disrupción muy intensamente. Y eso creo que me ha enseñado mucho de lo que después he podido aplicar en el tema de la cuestión empresarial. Muy bien, pues Adrián, háblanos de vuestro caso. Bueno, para hablar de Integra y de lo que es a día de hoy,
tenemos primero que ir al año 1986 a Calatayud, que es de donde somos, el municipio de la provincia de Zaragoza. Y allí, en el año 85-86, nuestro fundador, mi padre y presidente, él era profesor en una academia que daba posiciones a banca en Calatayud, él era profesor de contabilidad analítica y matemática financiera. Y bueno, pues en su espíritu inquieto, él veía que ese mundo de las oposiciones a banca se acabaría y al final al banco se terminaría dando por currículum, ¿no? Y empezó a interesarse por el mundo de la informática, porque pensaba que era una muy buena forma de reciclarse y de reinventar el, el modelo de negocio, ¿no? Y al dueño en aquel momento de la academia le habló de ello y este señor, que era un señor muy mayor, le dijo, mira Carlos, eh, montalo tú, a mí me pilla muy mayor, si tú crees en la informática, adelante y montalo tú, ¿no? Y él, que creía en la informática pero no tenía conocimientos técnicos, se acompañó de un buen técnico y montó nuestra primera sociedad en Calatayud en el 86 para dar y vender software y hardware, ¿no? Muy poquito después vino formación en informática, fuimos abriendo a formación en general, estuvimos en Calatayud del 86 al 91 y a principios de los 90 nos mudamos a Zaragoza, donde empieza la diversificación y la expansión, ¿no? Por haceroslo breve y corto, al final, en los 90, crecimiento y diversificación, incluso entramos en otro grupo donde somos socios y integra es un grupo de hostelería, donde somos referentes en todo el área de banquetes, eventos, catering, etcétera, etcétera. Su grupo participamos y tiene otro socio. Y el grupo Integra, a día de hoy, pues es una empresa de consultoría, tecnología y formación, crecimiento y diversificación, primero en Aragón, a partir de los 2000 empezamos expansión nacional y a día de hoy pues, estamos en 7 ciudades de España y con proyectos en más de 28 países que desarrollamos desde España, pero que acompañamos a los clientes en esos proyectos. Y para hacerlo corto, pues tecnología, consultoría, formación, distintas áreas de competencia y siempre con el cliente en el centro. Muy bien, muchas gracias Adrián. Manuel. Hola, buenos días. Yo también agradezco a la Fundación, a la Cámara, a todos los asistentes que hayan contado conmigo para contar nuestro caso y espero que os siga de ayuda en lo que hemos hecho nosotros. Nuestra empresa, dentro de un par de años, cumple 80 años. La fundó nuestro abuelo. Nació en un pueblecito de la provincia de León, entonces se llama San Miguel, ahora se llama Villablino. Y salió de ahí, llegó a Madrid y empezó a trabajar en una empresa textil aquí en Madrid. Allí tenían pues, labranza, ganado, etcétera, etcétera. Eso es a lo que se dedicaba la familia originalmente. En Madrid empieza a trabajar en un negocio textil que le lleva finalmente a Barcelona y pasados unos años decide emprender y llamar a sus hermanos, Manolo y Bernardo, por eso yo me llamo Manuel, y fundar Tapicerías Gancedo en el centro de Barcelona. ¿Vale? Ellos desde buen principio saben que el posicionamiento de la marca es muy importante y por eso lo montan en la Rambla Cataluña. Entonces la mejor calle y por hoy también una de las principales, ¿no?, de la ciudad. Con posterioridad llega nuestro padre, él ya tiene una ingeniería textil, él aporta ese valor tecnológico y de conocimiento técnico para el negocio y nuestro padre, pues muy joven, con 19 años, se viene a Madrid y monta una tienda pequeñita en la calle Recoletos, donde empieza pues, la expansión del grupo, la empresa en España. Nuestro padre realmente fue un visionario, alguien que se avanzó a lo que había. Aquí no había revistas de decoración y él montó su propia revista de decoración que se lanzaba mensualmente. Llegó a meter una máquina por partes en España para fabricar telas de chenilla cuando no se podía.
Colaboró con artistas, estaba pues, en el Café Gijón hablando con múltiples artistas y diseñadores para que le ayudaran en la elaboración de las colecciones. Y luego una cosa que yo creo que hizo muy bien también fue el trasladarnos a sus hijos el amor y la pasión por el negocio. Desde muy pequeñitos, todos, yo soy el pequeño, pero todos tenemos fotos entre telas, tirados por las alfombras que había en las tiendas, etcétera, etcétera. O sea que eso también pues, considero que es importante que la empresa familiar se dé a conocer a las siguientes generaciones desde el principio. Nosotros, la tercera generación, nos vamos incorporando paulatinamente a partir de los años 90, él fallece en el año 93, y bueno, pues fallece de forma repentina y realmente pues, bueno, la sucesión la deja pues, de la mejor manera posible en la que pudo hacerlo pues, en 6 meses. ¿Vale? Yo soy el último de 6 hermanos, me incorporé en 2001 y la fórmula de estructuración del negocio que hemos tenido hasta ahora es que cada uno de nuestros hermanos, somos 6 y 5 trabajan en el negocio, se encargan de un área del negocio. ¿Vale? Yo soy el director general desde 2013 y mis hermanos pues, reportan en distintas áreas de lo que estamos haciendo. Hoy por hoy pues, tenemos 5 sedes en España, una fábrica en Valencia y una filial en México desde hace 12 años. ¿Vale? O sea que, bueno, y eso es como hemos llegado hasta aquí y muy contentos. En 2018 pues, montamos una revolución, realmente le dimos una vuelta muy importante a la marca y eso nos ha reposicionado de nuevo como líderes en el mercado y bueno, con un proyecto muy bonito y encantados de continuar. Muy bien, pues hay un concepto que ha mencionado antes Julio que me parece muy interesante, que es el de la caída del caballo. Y quería empezar contigo, Manuel, porque bueno, has mencionado, ¿no? Como bueno, pues viste ya en un proceso de sucesión, pero creo que en vuestro caso la caída del caballo es posterior, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, bueno, como digo, la empresa tiene casi 80 años y prácticamente hasta hace 7 u 8 no habíamos pensado en la gestión de la empresa familiar. Siempre nos habíamos enfocado muchísimo exclusivamente en el negocio y no le habíamos dado el peso. Entonces yo, pues en el año 2015-2016, entro en contacto con el mundo de la empresa familiar, me formo y les traslado a mis hermanos la necesidad, ¿no? de realmente también trabajar esa faceta tan importante, porque la empresa y la familia tienen que ir a la vez. Si falla una, tienes un problema. Entonces, además tenemos 14 sobrinos que vienen detrás. Y entonces dices, oye, si ahora somos 6, afortunadamente nos llevamos bien y nos hablamos todos los días, afortunadamente, pues ¿por qué no vamos a seguir trabajando esa faceta? Entonces, la fórmula pues pasó porque yo les convencí de que por favor también se formaran en la gestión de la empresa familiar, porque es muy difícil tratar temas, y no solo de esto, de lo que sea, con una persona que realmente no está ni tiene la cabeza amueblada ni está pensando en lo mismo que estás pensando tú, porque es que es imposible. O sea, realmente a mí me yo tengo que hablar de geopolítica y oiga, como yo no cuente porque no tengo ni idea. O sea que incluso para que la otra parte te entienda, ¿no? Absolutamente. O sea, tienes que tener la formación y la estructura y la voluntad de ir en el mismo sentido, porque es que si no es imposible. Y somos 6 hermanos, nuestra madre nos ha llevado maravillosamente durante 30 años, pero al final, oye, lo que tenemos que tomar las decisiones y movernos hacia adelante somos los socios, ¿no? Así que eso fue un poquito la caída del caballo, de decir, oye, de verdad, esto también es muy importante. Y empezar, pues eso, todo el proceso de gobernanza de la compañía. Y Adrián, Luis, ¿vosotros cuándo os disteis cuenta de que había que gestionar bueno, pues esa relación entre el elemento familiar y el empresarial? Tú, Adrián. Sí. Bueno, nosotros ha sido durante estos años y de manera muy natural, ¿no? Nosotros lo hemos vivido también muy de cerca desde los inicios. Nos íbamos los domingos por la tarde o mi padre, mientras él se organizaba la semana, nosotros nos íbamos a un aula de ordenadores, mi hermano Edgar y yo, que está aquí con nosotros, y veíamos desde muy pequeñitos, ¿no? Nos inculcaban el valor de la empresa, ¿no?
sí es cierto que él llega un momento en el cual ya lleva bastantes años de actividad, unos años de actividad y en crecimiento, y mi padre pues tomó una decisión en plenitud de sus facultades, que la sigue, y siendo muy joven y siendo primera generación, que es que él quiere que lo que él ha impulsado le sobreviva. Y, y en ese momento de generación y media, que comentaba antes Julio, donde nosotros estábamos terminando de estudiar y él pues ya llevaba 15, 20 años de actividad, él nos traslada que lo que quiere de nosotros, tanto de mi hermano como de mí, es que ante todo seamos buenos accionistas en un futuro y que, bueno, que ya veríamos si terminábamos siendo ejecutivos en la compañía o no, si trabajábamos en la compañía o no, que luego ambos hemos desarrollado nuestra carrera en la compañía. Mi hermano es consejero de finanzas, lleva toda la parte de finanzas y patrimonio, y yo negocio e innovación, pero él ya en ese momento reflexiona y dice, bueno, yo lo he impulsado, lo he traído hasta aquí, pero os voy a pedir dos cosas. Uno, que seáis buenos accionistas en un futuro, y dos, que si queremos seguir creciendo, hay que profesionalizar la compañía. Y los mejores tienen que venir a trabajar a nuestro proyecto y con nosotros. Y obviamente, por estadística, vosotros no vais a ser los mejores en lo vuestro. Tenéis que tener muy claro que tiene que haber ejecutivos que sean los que lleven la compañía, los que respondan vuestras cuentas, y nosotros, era un momento de hace ya 20 años, estaremos como familia propietaria, ¿no? Y eso lo hizo en primera generación y en plenitud de facultades, como digo, ¿no? Entonces, desde entonces pasamos de ser una empresa donde giraba todo en torno a él, era el principio y el fin con distintos ejecutivos, a soltar esa protesta que decían también en la mesa anterior, ¿no? Y él hizo esa reflexión y nosotros, por supuesto, lo acompañamos desde el principio, teniendo muy claro pues, que había que tener ejecutivos alrededor que se responsabilizasen por la empresa. Después fichamos al que hoy es nuestro CEO, Félix Gil, que también nos acompaña hoy. Y bueno, pues fue en 2005 y desde entonces pues hemos iniciado un camino de profesionalización muy fuerte en la compañía, ¿no? Donde nosotros formamos parte de la parte ejecutiva, pero tenemos muy claro que la empresa es un bien al que hay que preservar y al que tenemos que servir. Siempre decimos, mi hermano y yo, que para nosotros es como un tercer hermano. Al final es un hermano pequeño, por edad, porque es del año 86, empezó en el año 86, pero realmente mi padre lo vive como un tercer hijo, y nosotros lo vemos como un tercer hermano, ¿no? Entonces, con esta cultura, al final es un bien, ¿no? que hay que preservar, ¿no? Al final impregnamos nuestros valores, antes siempre tenemos que buscar el consenso, como se decía muy bien también en la mesa anterior, pero teniendo muy claro que la empresa es algo muy importante, que tiene que haber ejecutivos al frente que respondan por los números y que nosotros les ayudemos a llevarlos a cabo, ¿no? Muy bien, y Luis, nos contabas en una reunión previa que tuvimos que estaba ya en la tesitura casi de pasar los trastos, o sea que imagino que este momento de darte cuenta de que había que dar una formulación a la gobernanza, pues se ha producido hace tiempo. ¿Cómo fue, cómo te diste cuenta de que bueno, tenías que dar este paso y cómo fue el proceso de empezar a aplicarlo? Yo creo que ahí hay dos matices distintos. El primero, a mí siempre me ha preocupado y me ha ocupado
la transición del equipo directivo. Eso desde hace ya muchos años y tenemos un plan. Yo tengo, de las 12 personas que me reportan a mí directamente, llevan todos conmigo más de 25 años. O sea que es un equipo directivo enormemente centrado en eso, pero claro, entre una edad, unos de otros, estamos en la tercera. O sea, aquí tenemos una transición importante la del equipo directivo. Luego mis hijos, yo tengo 2 hijos, uno es ingeniero y mi hija es periodista, que yo tampoco les quise nunca forzar a que se dedicasen al negocio familiar, pero ellos lo han decidido. Entonces, claro, ellos tienen ilusión, están empujando, y claro, y yo lo que pasa es que con el tiempo veo que están preparados. O sea, estoy viendo que hombre, evidentemente, yo creo que en ese sentido, y es lo que tú decías antes, aquí hay que aplicar grandes dosis de generosidad. En ese sentido, o sea, hay que valorar si está o no está. Yo creo que mis hijos están preparados. Yo creo que el salto del caballo de San Pablo, pues en mi caso fue cuando llegué a la conclusión de que mi hijo Luis está preparado. O sea, en ese sentido, pues, y eso es lo que me ha dado a mí la perspectiva de poder... Y estoy en ello, estoy en ese proceso. Muy bien. Bueno, una vez, o sea, desde luego, antes de dar ningún paso, uno tiene que situarse y saber dónde está y darse cuenta de que, bueno, un sistema de gobernanza es algo necesario. ¿Cómo se ha dado antes, Manuel, mencionabas, bueno, pues la situación de vuestra empresa, cómo os disteis cuenta de todo esto? Y algo me adelantabas de lo que podríamos mencionar o podríamos llamar como el proceso de reflexión familiar, ¿no? Esa necesidad primero de hacerte con las ideas adecuadas y luego de transmitirlas, ¿no? Y cómo eso también exigía pues un elemento de formación de tus hermanos. Por cierto que nos han preguntado una de las personas que sigue el evento desde fuera, desde su casa, nos ha preguntado precisamente por la formación. A lo mejor se puede hacer luego una mención a eso. Pero ¿cómo ha sido en vuestro caso este proceso de reflexión familiar? Bueno, yo lo primero que hice es pues eso, explicarles que en el entorno de empresas familiares en las que estamos se hacen las cosas de determinadas maneras. Lo que también les propuse es un proyecto de vida de familia empresaria. Yo creo que en la vida hay que tener proyecto, en todo, pero si tú quieres que tu empresa tenga una motivación, es importante tener un proyecto como familia empresaria. Entonces, eso también se lo trasladé. Eso conllevó, pues eso, una serie de reuniones, nada fáciles, sinceramente, fuera además del día a día. Pensad que nosotros, es que estas cosas jamás las habíamos tratado. Estábamos a ver si esa operación salía, si los costes, las operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos, afortunadamente, os digo, tuvimos la formación, la Fundación NUMA y otra serie de centros de formación de empresa familiar, pues nos dieron la base para poder tratar estos temas y decidimos montar un plan. O sea, ¿qué era aquello que nos iba a mover a hacer los esfuerzos necesarios para trabajar en esa dirección? Y yo creo que eso ha sido fundamental, porque entonces ves que realmente tiene una motivación lo que estamos haciendo. Si no, pues ¿para qué lo vas a hacer? Y ese fue un poquito el proceso de reflexión. Entonces, luego nos hemos acompañado, habéis hablado también de consejeros, de asesores, etcétera, etcétera. Hemos tenido suerte, la verdad, hemos tenido gente a nuestro lado que nos ha apoyado y eso nos ha ayudado a tener una estructura de gobernanza que no teníamos hace ni 3 o 4 años. La verdad es que en este momento tenemos un consejo de familia, un consejo de administración, un consejo asesor y eso pues ayuda a ponerte el sombrero que te tienes que poner en cada una de las reuniones, porque pensad que somos 6 que estamos en el día a día de la empresa, estamos en la holding, en la patrimonial, en un montón de cosas, pero ahí alguien tiene que decir, no, oiga, hoy toca esto, no toca otra cosa. Y eso no es tan fácil. Cuando llevas toda la vida pues, hablando de miles de cosas en muchas reuniones. Claro, pasar, digamos, de la mesa de la cocina, ¿no? A unas conversaciones más estructuradas y con una separación de funciones. Precisamente José Ramón mencionaba su caso a este respecto. Y en vuestro caso, Luis, bueno, no sé si esa reflexión familiar ha resultado fácil o ha tenido sus más y sus menos.
Hombre, ha tenido siempre sus más y sus menos. En mi caso no era familiar, era con mi equipo directivo, porque mis hijos eran muy pequeños, eran muy jóvenes entonces, ¿no? Pero claro, nosotros vivimos una época que es muy comparable a lo que pasa hoy. O sea, nosotros vivimos cuando la computación empezó a aparecer. La computación apareció cuando aparecieron los ordenadores personales, que de repente pasó de costar una millonada calcular a costar nada. Entonces, eso, claro, eso generó una dinámica que ha durado 25 años. O sea, que fijaros todo lo que ha cambiado el mundo y las cosas que se computan hoy. Y esto que tenemos, las videoconferencias, eran absolutamente impensables. Esto que pasa hoy con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un poco lo mismo. La inteligencia artificial no es ni más ni menos que la comoditización de los datos, con unas herramientas poderosísimas de analítica, pero no es nada distinto. Yo creo que si uno se pone a valorar, entonces claro, nosotros nos pilló un entorno en el cual había que pensar en cómo se iba a computar en el futuro. Y claro, eso nos abrió una serie de posibilidades. Yo empecé con unos socios que financiaron de la gente no había capital riesgo, en los años 77. Yo simplemente conseguí un cliente importante y ese cliente había que financiarlo, pero financiar financiar el cash flow. Y claro, y mis socios a lo largo del tiempo, que tuve unos cuantos, pues yo metí a socios, yo siempre he sido muy pues, entender la velocidad y la dinámica de estos contratos no es nada sencillo. Entonces, al final, pues más o menos con todos ellos hemos quedado bien, hemos comprado su parte. Yo me he convertido en empresario familiar casi por casualidad, porque me compran las acciones a los demás. En ese sentido, pues, sí, pero esencialmente es Y en vuestro caso, Adrián, está aquí además Edgar, tu hermano. ¿Cómo ha sido en fin, ese diálogo o ese proceso de reflexión dentro de la familia? Bueno, pues como decía antes, de manera muy natural. Al final somos 3 miembros de la familia. Al final es un fundador y 2 hijos, 2 hermanos. Entonces, mm, todo es como muy cercano, ¿no? Además, obviamente tenemos relación muy cercana, como no puede ser de otra manera, y intentamos siempre separar mucho empresa de familia, cuando toca hablar de empresa y cuando toca estar en familia. Son una de las cosas que se nos han inculcado desde muy pequeñitos. Pero cuando toca hablar de empresa, toca hablar de empresa. ¿Cómo estamos estructurados nosotros? Nosotros estamos estructurados por comités. Tenemos un comité de familia que estamos nosotros 3 y también participa Félix, nuestro CEO, en el que esbozamos estrategia de la compañía. Hablamos de temas patrimoniales, obviamente, pero sobre todo esbozamos la estrategia de la compañía y en los temas que somos más neófitos, pues, nos aconsejamos de asesores, ¿no? de ese comité de nosotros 4. Inmediatamente debajo tenemos un comité estratégico al cual ya se suman los 6 principales ejecutivos de la compañía, 5 ejecutivos y una consejera externa de personas en el que ya esa estrategia, en base a los valores y al camino que nosotros marcamos, pues ya se va planificando, ¿no? Entre estas 10 personas que nos reunimos cada 4 semanas. Debajo del comité de estrategia ya están los comités ejecutivos. Hay un comité de dirección, varios comités de dirección que aglutinan a 30 personas, que son las que responden por las distintas áreas de tecnología, consultoría y formación. Y debajo, por último, ya tenemos el equipo motor, que son las 90 personas que mueven al resto de la organización, a las otras 800 personas de la organización. Entonces, pues de manera muy normal, muy natural y de esa forma lo tenemos estructurado, ¿no? Y al final, pues eso, cuando hay cualquier diferencia, pues como todos tenemos muy claro que la empresa es una parte muy importante y que es un bien al que hay que preservar, pues intentamos mirar por la empresa y esos consensos que también se decían en la mesa anterior, pues nosotros siempre los conseguimos, ¿no? Conseguimos.
Has hecho mención ya a la creación pues de órganos, ¿no? de decisión dentro de la empresa. Os quería preguntar, Manuel y Luis, empezamos por ti si quieres, bueno, ¿en qué momento visteis la necesidad de crearlos? ¿A qué respondía? ¿Y cómo han evolucionado más o menos? Sí. Yo tuve mucho tiempo un consejo de administración, pero bueno, tú lo mencionaste, Julio, es más un pasivo que un activo para las personas. Entonces, entonces las épocas que veía, porque las empresas, luego os voy a contar, aquí sois todos empresarios, pues todos pasamos por un subir y bajar que es inevitable. Entonces, en las épocas difíciles, a mí me atormentaba la idea de que pudiera crear un problema a la gente que yo tanto aprecio, de mi propia organización, o a los amigos que están en el con lo cual soy el administrador único. O sea, eso lo dejé de esa manera y ahí está. Entonces, lo que sí que tengo es un consejo asesor para el crecimiento y para la estrategia. Nosotros, el consejo asesor, he ido captando, ahora tenemos como 5 o 6 personas y estamos incorporando 2 o 3 más. Tengo uno para los temas de defensa, que defensa hay mucho negocio futuro. Tenemos para los temas relacionados con las telcos, sobre todo la parte, para los temas de la Unión Europea. Tenemos en cada temática tenemos una persona de mucho nivel que nos ayuda en la parte de ir vertebrando. Y estamos, con lo que habéis mencionado vosotros, todas estas cosas que mencionaba José Ramón, Ricardo y tú, Julio, estamos en el pensamiento de eso, de montar un consejo familiar, en fin, todo esto se nos ha pasado por la cabeza. Lo que pasa es que está, pues donde está en el limbo o está en... Y sí, yo creo que... Pero sí que fue muy interesante y en ese sentido, que a mí me costaba, y hoy me habéis aclarado muy bien algo que yo no tenía tan claro. Dices, bueno, vamos a ver, nosotros, yo soy primera generación, viene la segunda generación. Yo tengo una razonable perspectiva de lo que va a ocurrir en los próximos 5 o 10 años. Bueno, no es que diga yo que esto es el oráculo de Delfos, pero claro, no tengo ninguna perspectiva de lo que va a pasar dentro de 20 años. Entonces, claro, vosotros decíais que la mortalidad de las empresas es brutal, sobre todo en la tercera generación. Entonces, y ahí digo, con lo que dice José Ramón, que esto es mucho más que simplemente tener una sociedad que desarrolle una actividad de dinero, porque el mundo cambia muy deprisa. Es una cosa mucho más de misión personal, de cohesión familiar. Yo creo que ese tipo de cosas son cosas que... Y sí, desde luego está claro que lo normal es que las empresas familiares desaparecen en la tercera generación, si no desaparecen en la segunda. Yo creo que ahí hay que hacer algo al respecto porque no es tan sencillo. Hay una cosa quizá ya para rematar que yo creo que es vital. O sea, y eso aquí los empresarios, que sois todos vosotros, el factor más importante de un empresario es el liderazgo. En tanto cuanto un empresario es líder con su propia organización, las cosas funcionan bien. O sea, en ese sentido, yo creo que el liderazgo es un tema muy sutil, pero es un tema que es... Y cara a lo que es la transición, el liderazgo es fundamental. Hay que aceptar cosas. Claro. Pero yo creo que es muy difícil ser empresario sin ser líder. Es muy complicado. Manuel, vamos a dar luego paso a algunas preguntas, pero voy a lanzarte 2 en una. O sea, me ha interesado mucho lo que has dicho al principio, ¿no? De cómo tú formas parte de la tercera generación, pero vuestro padre ha tenido pues, el talento de transmitiros el cariño, ¿no? por la empresa y por el sector. Lo digo porque una de las preguntas hacía referencia a eso, ¿no? A eso que se ha dicho en la mesa anterior, de que a lo mejor en la tercera o cuarta generación esos valores de la empresa se perdían, ¿no? Y quería que incidieras en ese punto, pero antes de eso, bueno, quería que hablaras de vosotros cómo habéis creado los órganos y demás. Bueno, pues son bastante nuevos de creación, pero tenemos un consejo de familia, lo creáis o no, pero mis sobrinos no saben muchas de las cosas que hacemos en nuestra empresa. Es que no las saben. Entonces hemos montado 2 reuniones anuales para contarles qué hacemos. Entonces montamos un Kahoot y les preguntamos cosas de la compañía. Bueno, os podéis imaginar las carcajadas. O sea, no sabían nada de nada. O, oye, ¿sabes qué hotel hemos hecho? O la casa del famoso, o esa serie de televisión que tú ves, pues esa lleva telas, alfombras, papeles, etcétera, etcétera. O sea que lo que nuestro padre hizo de forma muy natural, nosotros lo habíamos descuidado y hemos dicho, oye, hay que darles a conocer qué hacemos, ¿sabes? Y que es un orgullo, sinceramente. Cuando vas por ahí y ves las cosas, realmente es una maravilla.
Entonces, ese consejo de familia lo hacemos una vez al año y el próximo, por ejemplo, es que algunos no conocen ni la fábrica. O sea, la esencia de nuestro negocio no la conocen. Entonces, ahí el consejo de familia. Ahí está mi madre también, que bueno, pues ha dado mucho apoyo a todas las 3 generaciones, a la suya, a la siguiente y a la de mis sobrinos, para hacerlo. Dentro de la gobernanza de la familia ya hemos montado un consejo de administración en la holding. Julio, hablabas de la Family-ness y Togetherness. Pues mi padre se murió montando Unión Gancedo. Dije, oye, qué visionario, hay que estar unidos, somos la unión de los Gancedo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos la holding y está montada relativamente hace poco, a pesar de que existían cosas, ¿no? Y tal, pero bueno, entonces ahí, desde hace año y medio yo soy el consejero delegado y los consejeros son mis hermanos. A nivel del día a día tenemos un consejo asesor también, que nos reunimos una vez al mes y ahí tenemos 2 asesores externos. Una de las cosas que también hemos hecho es que la única hermana que no trabajaba con nosotros está en ese consejo asesor y nos ha aportado muchísima luz, la verdad, muy, muy interesante la aportación que hace. Y luego, dentro de cada una de las empresas, pues tienes tu comité directivo y el reporte pues, a la holding, ¿no? Y bueno, pues esa es la fórmula que cómo lo hemos estructurado. Una cosa que has comentado al principio también era que sois 6 hermanos y os lleváis bien. Bueno, es que parece broma, pero yo cuando me presento digo, somos 6 hermanos, 5 trabajamos en el negocio y todavía nos hablamos. Y la gente se ríe, pero es que es verdad. O sea, Sí, realmente, sí. No sé qué tiene más mérito, si una cosa o la otra, honestamente, porque las dos van de la mano, o sea, que es importante. Lo digo porque a veces pues hay que crear también unas ciertas normas de disenso, ¿no? Es decir, lo hacía mención Julio, ¿no? Como todo tiene que estar amparado por este espíritu, ¿no? De familyness, ¿no? De seguir juntos y de consenso que permita, como dice en inglés, estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? Pero esto va para los 3. ¿Cómo habéis articulado, si es que habéis tenido la necesidad de hacerlo, estas normas para facilitar o vehicular el disenso dentro de la familia y de la empresa? En nuestro caso, no hay normas como tal, lo que hay es diálogo. Claro. Al final, diálogo y no sé, creo que me repito mucho, pero tener claro que antes de nuestro bien particular está el bien de la compañía, ¿no? Y todas las decisiones que tomemos, antes ponemos el bien de la compañía a nuestro bien particular, porque al final nuestro bien particular, aunque no sea a corto plazo, a medio y largo plazo va a ser el bien de la compañía, sin duda. Entonces, diálogo, sin duda. No hay otra manera, y como en nuestro caso muy distinto al de Manuel, por ejemplo, somos eso, 2 hermanos y un fundador. Entonces, no digo que sea fácil, porque no hay nada fácil, y más cuando mezclamos familia y empresa, se complica mucho la cosa, pero al final, hablando se entiende la gente. Y por no incidir en el mismo tema, el diálogo, desde luego, parece algo necesario, obvio, pero ya que lo has mencionado, Luis, y en este mismo contexto, ¿qué papel tiene el liderazgo? Bueno, el liderazgo genera confianza. Claro, en los líderes se confía. Al final, claro, un líder, tú confías en él. Entonces, claro, y eso es todo. O sea, yo creo que el construir confianza es fundamental. O sea, porque al final los problemas se resuelven. Tú puedes tener discrepancias, y muchas, y las hay bien. Las discrepancias se resuelven. Lo que no se resuelven son los problemas de confianza. Eso se resuelve con mucho más. Eso lo viví cuando tuve que cerrar las 2 compañías de mi familia, que era tercera generación, que había desconfianza. Bueno, aquello era una cosa terrible. Pero la confianza. La confianza es clave. Y eso es cosa del líder, es cosa del, como decíamos, nos decían en el IES de José Ramón, es del hombre de vértice o de la mujer de vértice. Muy bien, o sea que diálogo y liderazgo también. Lo mismo. Bueno, o sea, yo estoy encantado de seguir hablando con vosotros, pero ha venido mucha gente, probablemente pues, alguno de los asistentes tenga alguna pregunta que formular. Sí, tenemos una pregunta aquí adelante.
¿Aquí? Sí. perfecto. Buenos días. Gracias por la presentación y por su exposición. Luis, a mí me ha llamado muchísimo la atención lo que usted ha dicho. ¿Cerró la primera empresa? O sea, nada más entrar, usted cierra. No, yo no trabajaba allí, pero mi padre un buen día volvió del Consejo de Administración y dijo, yo no vuelvo por allí. Entonces, claro, yo digo, alguien tiene aquí. Entonces, claro, me enchufaron a mí y estuve 2 años cerrando la compañía. Es una historia. Tuve que echar a media familia que trabajaban allí. Sí, pero sí, efectivamente. No, a mí me parece asombroso porque usted empieza en negativo y además lo ha dicho. Dice, yo tenía 3 puntos negativos para empezar. Si se supera eso, ya se llega Claro, bueno, por ha eso, llegado- no me extraña que usted sea líder y por lo tanto confíen en usted. Porque No, la resiliencia, cultivas la resiliencia a base de bien. O sea, que se llama la famosa resiliencia. no era más que esa Sí, sí. observación, no es una pregunta y muchas gracias. Muy bien, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ah, Vale. bueno, pues sí, tenemos una pregunta aquí en la sala. Sí. Para mí es la pregunta de la parte emocional, ¿no? ¿Cuándo dar ese paso atrás? ¿Cuándo darte cuenta si la familia no está preparada para asumir ese liderazgo, esa continuidad en la parte operativa del negocio, ¿no? Porque creo que mezclamos emociones y al final todos creemos que debemos estar ahí. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Son externos que nos poder comentar un poco? En nuestro caso no he comentado antes, ¿no? Es una decisión meditada de primera generación y del fundador y compartida por nosotros, ¿no? Al final, la familia como propiedad puede hacer muchas funciones dentro de la empresa familiar. No tiene por qué estar en primera línea de fuego constantemente. Puede estar en otras funciones y en otros roles, bien sean ejecutivos o bien sean en consejos, donde puede aportar muchísimo, ¿no? Al final es tener muy claro dónde puedes aportar, dónde tienes que aportar y dónde sirves a la empresa mejor. Yo creo que es anteponer eso, ¿no? Muy importante, yo estoy de acuerdo contigo. La vida de la empresa... Claro, eh, lo principal. Perdón, yo pienso que en la vida de la empresa hay momentos y cada uno tiene que ser muy consciente de qué es lo mejor que puede hacer para la empresa y para la familia. También. Y con generosidad, que lo habéis dicho muchas veces, si es necesario, pues se toman las decisiones, o sea, consensuadas, a veces gustan más, a veces gustan menos, pero está claro que si tú tienes el proyecto y lo que quieres hacer es aportar lo mejor que tienes, avanzas en ese camino y no te queda otra. Es que no hay más, la verdad. Yo creo que en mi caso yo tuve la fortuna de que mi hijo ha tomado el testigo. O sea, él trabajó 5 años fuera, estuvo en el extranjero trabajando para la competencia, luego estuvo fuera también de la parte de comercio exterior, hizo el IES en Barcelona, volvió y ahí está, y está maduro. Y además ocurre una cosa que en nuestro sector, ocurre una cosa que es muy importante. O sea que yo creo que lo va a hacer mejor que yo, estoy convencido, porque él tiene la cultura que yo no tengo. Él tiene una cultura digital, entonces claro, lo nuestro. Y eso es muy sutil, pero es muy importante. O sea, yo no tengo la capacidad de decidir cosas que son esenciales para la compañía hoy. O sea, que a mí realmente retirarme me cuesta muy poco. O sea, algo haré, evidentemente algo hay que hacer, pero no, porque yo creo, de verdad, yo creo que a lo mejor es una cuestión muy particular del mundo nuestro, pero bueno, pero eso es así. Bueno, tenemos una pregunta también Sí. por ahí. Bueno, en primer lugar, agradeceros la exposición a los tres, que creo que ha sido bastante valiosa y agradeceroslo. Una pregunta rápida. Considerando que siempre en las empresas familiares el patrimonio está muy asociado a la empresa familiar, ¿qué tiempo dedicáis en vuestra semana, si aproximadamente, al negocio y qué tiempo dedicáis al patrimonio? Adelante. Bueno, digamos, en mi caso, como hemos crecido mucho, pues yo dedico una parte importante del patrimonio al crecimiento. O sea, en ese sentido, eso es la realidad. Y otra parte, pues al patrimonio inmobiliario. Entonces, el patrimonio inmobiliario tiene la ventaja
de que no ocupa mucho espacio. Tú compras una oficina, compras un chalet, etcétera, y lo alquilas, etcétera, y eso lleva muy poco tiempo. También realmente llevar tiempo, muy poquito. Yo en mi caso, la mayor parte del tiempo la empleo en el negocio, porque en mi caso, tanto mi padre como mi hermano sí están mucho más en el patrimonio, ¿no? en la parte patrimonial. Nosotros, he de decir que también como parte de cultura familiar, la mayor parte del patrimonio, hay alguna que no, pero la mayor parte del patrimonio está afecto al negocio, es decir, tenemos centros de formación y los locales donde nosotros tenemos los centros de formación son parte de nuestra patrimonial, nuestras oficinas, y también tenemos una política desde siempre de no reparto de dividendos y reinvertir beneficios, y los beneficios que no se reinvierten se quedan en fondos y en activos en la empresa para que cuando vienen maldadas la empresa pueda responder y no estemos apalancados, no tengamos más créditos del dinero con el que podamos responder. Pero bueno, yo pues, teniendo a mi hermano como consejero de finanzas y mi padre presidente y con una gran capacidad financiera también, forma parte de poco tiempo en mi día a día. Nosotros, en nuestro caso, nuestro patrimonio no da ni para una jornada de trabajo. O sea, que lo que hemos dicho directamente, oye, hemos decidido que un hermano se va a ocupar de esas cosas y que de vez en cuando nos reporte cómo está yendo, y lo que se controla se mejora. Pero vaya, que es una actividad muy residual en nuestro caso. Una pregunta que nos llega de una persona que viene, que está siguiéndonos desde fuera, es si tenéis un protocolo familiar, si lo habéis elaborado, o una constitución familiar, y cómo fue el proceso de crearlo. Yo no lo tengo, pero lo tengo de poner. Estoy con ellos. Sí, estamos trabajando en ello, ¿no? Muy bien. ¿Manuel? Bueno, estoy preocupado con ello, no ocupado. Todavía, bueno, es la fase previa, es la fase previa, muy bien. Nosotros, cuando murió nuestro padre, hicimos un protocolo. Lo cierto es que, afortunadamente, se metió en un cajón y creo que es una buena señal que nadie lo haya levantado y haya dicho, oiga, aquí está escrito esto. O sea pero yo hace poco lo revisé y era del año 2006 o así. Y pensé, pues esto, si no somos ni la misma familia. O sea, aquellos éramos unos y ahora tenemos descendientes, unos hijos mayores, hijos pequeños, etcétera, etcétera. O sea que claro. No está, pero reconozco que no. Hemos trabajado durante este tiempo muchas otras cosas que no ha sido un protocolo formal. Creemos que había otras prioridades antes de firmar un documento, la verdad. ¿Pero os sirvió el hecho de elaborar el documento? Sí, claro para una primera reflexión. Sí, desde luego. Sí. Se ponen las bases, honestamente. Sí. Lo pregunto porque tuvimos aquí precisamente a Elena Arochena, que también es una empresaria. Hicieron un protocolo, no lo firmaron y se ha quedado ahí. Sin embargo, sí les sirvió como punto de reflexión, ¿no? ¿Cuál es vuestro caso? En nuestro caso no hay protocolo familiar como tal. Nosotros lo que tenemos los tres, mi padre, mi hermano y yo, es un estamento de qué sucede si nos pasa algo, y luego tenemos una guía, también ante notario, no recuerdo muy bien el nombre, en el cual dejamos plasmado forma de gobernanza de la empresa, de las empresas, si me pasa algo a mí, si le pasa algo a mi padre o si le pasa algo a mi hermano, incluso a dos de los tres, incluso hicimos un escrito de qué pasa si nos pasa algo a los tres. No sé si es un protocolo como tal, porque no es algo donde hay normas ni seguimos ni tal, pero sí que tenemos reflejado ante notario qué hacemos si sucede algo, ¿no? Sí, creo que Julio habías hecho precisamente una mención del pacto sucesorio, ¿no?
Tenemos una pregunta más aquí en la sala. Sí, adelante. Sí, buenos días. Yo es una pregunta para Manuel. Con respecto, creo que es la hermana que no trabaja en la empresa. Sí. Entiendo que los otros hermanos tendréis vuestra retribución vía salarial. Sí. Y en ese aspecto, ¿cómo la tratáis? Te quiero decir, no, sé que muy bien seguramente, eso no me cabe la menor duda, pero si ella sigue siendo accionista de la empresa, si tenéis algún reparto de dividendos anual, si por ser consejera externa de alguna manera también reciba alguna remuneración. Y luego, aparte de esto, en la cuarta generación vuestra que tenéis, de 14 sobrinos, nietos y demás, no sé si alguien está enfocado a ser sucesor vuestro. Yo sé que a ti te queda mucho carrete y seguro que será así, pero bueno, si lo tenéis enfocado ya de alguna manera. Vale. Muchas gracias. Pues por partes. Pues mira, Pilar, afortunadamente somos todos accionistas y a partes iguales. O sea que no hay nadie que tenga más peso dentro del accionariado. Pilar ha sido una accionista maravillosa, de verdad, en el sentido de que no ha exigido prácticamente nada, simplemente se le ha reportado periódicamente cómo iban las cosas y nos ha dejado, de verdad, trabajar muy a gusto. O sea que incluso no ha pedido ni una remuneración, fíjate si lo ha hecho para quitarse el sombrero. O sea que es lo que ha hecho. Y ahora sí, últimamente sí, como os he contado, sí que está trabajando de forma más activa y bueno, hay una pequeña remuneración, pero vaya, nada que no dé para, pues eso, para tomarte un café y ir a comer. Vaya, te lo digo yo. Así que eso en ese sentido. Y la siguiente generación, pues la verdad es que es muy diversa, porque tengo sobrinos de 35 años y tengo un hijo de 5 años. Entonces, realmente aunar todo eso es bastante complicado. Hay mucho trabajo, de verdad, y sobre todo también inculcarles el amor por la compañía. Me dijo un cliente de finés en una feria en París el año pasado que qué tal la siguiente generación. Y yo decía, pues macho, no sé, ¿eh? Dice, eso es que te han visto trabajar demasiado. Dice, si hubieses hecho las cosas, si hubieses hecho cosas divertidas, seguro que dirían, oye, esto merece la pena. Pero lo cierto es que han sido años muy complicados. Aquí todos tenemos ya cierta edad y que todo el mundo recuerda 2008, 2013 y en nuestro sector hasta muchos años después. Y claro, pues, oye, viéndolo visto, pues a lo mejor no es el lugar más atractivo. Así que en ese sentido estamos trabajándolo. Es una de las cosas que tenemos pendientes y nos encantaría, desde luego, que alguien cogiera el relevo. O sea, que ya lo han hecho, ¿eh? Temporalmente se ha hecho. Y, por ejemplo, Pepe fue el director de México y estuvimos muy contentos. Y luego decidió seguir formándose en Estados Unidos. Y bueno, estamos pendientes a ver de cuál es su futuro profesional. Pero sí, estamos en ello, aunque no va a ser fácil. Muy agudo tu amigo Finés, ¿eh? Hombre, ya te lo tengo digo. que decirte, estuvo es que es la muy... realidad. Sí, sí. Y luego hay otra cuestión, que es que, bueno, se habla, no, la siguiente generación, pero es que en la siguiente generación hay una generación de diferencia, ¿no? Porque 30 años es una generación. Sí, sí. Bueno, otra de las preguntas que se habían hecho, bueno, pues quienes nos siguen desde casa, tiene que ver con la formación, que es algo que, bueno, ha ido apareciendo, ¿no? A lo largo de toda la mesa, también en la sesión anterior. ¿Cómo habéis abordado, por ejemplo, vosotros vuestra necesidad de formaros o vuestro caso, Manuel? Bueno, yo es que soy firme defensor de la formación en todos los sentidos. Sí. En la que sea. O sea, si te formas, estás capacitado, ¿no? Preparado, ¿no? En México dicen la capacitación y me parece una palabra maravillosa porque te capacita para tratar lo que tengas que tratar. Entonces, con interés y con ganas y con paciencia y con resiliencia, pues prácticamente todos los miembros de la familia se han formado en lo que es la gestión de la empresa familiar. Y ha llevado años, la verdad sea dicha, pero en este momento todo el mundo está de acuerdo que es una parte muy importante de nuestra gestión como familia empresaria. Yo quería recordar que estamos haciendo una encuesta a los que participáis aquí, también online, o sea que los que nos seguís desde casa, pues estar atentos. Hay una pregunta que nos llega precisamente del online y que yo, Luis, no me resisto a hacerte a ti. Te la formulo directamente. ¿Cuándo se retira el fundador? ¿Qué previsión de ingresos futuros le aseguran? ¿Mediante qué fórmula lo hace una vez fuera de la empresa? En fin.
Hombre, el fundador se retira y no se retira. O sea, yo me retiraré de la gestión y lo que haré es no mandar en la compañía. Eso lo voy a hacer. Ahora voy a hacer otras cosas. Yo estoy en África, que es un sitio en cosas de trabajo social, y tengo muchísimo interés en hacer cosas allí. Yo sí que me voy a... Hay una cosa que mencionaste antes, que es muy importante, yo creo que cuando se habla de la formación, que es importantísima. La formación al final es sobre todo, no sé si todos vuestros sectores son iguales, pero el nuestro es horroroso la erosión que tienes de talento. Es una cuestión tremenda. Pero hay otro elemento tan importante que es el alineamiento. El alineamiento, esto es lo que habéis hablado vosotros, el alineamiento de lo que la compañía quiere. Y eso es distinto de la formación. Eso es una cuestión internamente, dentro de los propios directivos. Es un ejercicio que es importante porque al final, para construir cultura, es más una cuestión de alineamiento que de formación. Pienso yo, no tiene sentido. Bueno, Yo muy bien. doy fe que el fundador no se retira nunca, pero es que no se tiene que decir estas palabras de manera despectiva. Al contrario, el fundador de una compañía, aquí tenemos a Luis, es una persona de una raza especial al final. Y las siguientes generaciones lo tenemos que ver así, tenemos que ver como algo totalmente positivo y no como algo negativo. Sí es cierto que tienes la capacidad de ir pivotando su función en el día a día. Pero si eso es así, si son capaces de dejar paso y de ir haciendo ellos otras funciones tan importantes como la de estar en el día a día, al fundador no hay por qué retirarlo y ponerlo en un museo. No, claro. Para nada, es más. Cuanta más experiencia tiene, más importante es para ciertos ámbitos en la empresa, ¿no? Y al final él, como primera generación y que puso esa semilla y la hizo crecer, es muy, muy importante para empezar ese liderazgo que decía Luis, ¿no? Y en cuanto a la formación, y termino, vital, es muy, muy importante, muy necesaria, no solo la formación, sino estar en constante evolución, ¿no? Nosotros, estando en el sector en el que estamos, tenemos que estar en constante evolución. Una consultora tecnológica, Luis hablaba antes de inteligencia artificial, pero ciberseguridad, hay muchísimos retos, ¿no? Y para nosotros eso es vital, muy, muy importante. Y viajar, nosotros tenemos partners como Microsoft, IBM, vamos a las conferencias mundiales, nuestros partners. Nos vamos a Estados Unidos, vemos de primera mano cuáles son las tendencias, qué es lo que quieren que una empresa como nosotros hagamos con ellos, porque al final es vital para ese crecimiento y esa supervivencia de nuestros clientes. Bueno, pues por eso, ¿no? Por lo que decías al principio, esa adaptación al ámbito de la empresa familiar que mencionaba Julio entre la potestas y la autoritas, ¿no? La autoritas, pues como eso es algo inherente a la persona, eso no se pierde. Creo que concluimos con unas palabras de José Ramón, ¿no? Es una pregunta. Es que tengo una pregunta que desde luego es amigo mío, que la leo. Dice, pregunta para don José Ramón. Usted, como empresario familiar y dada su experiencia, bagaje y conocimientos adquiridos de su trayectoria, ¿qué percepción y sentimiento tiene a día de hoy de su empresa familiar de cara al futuro de la misma y de las siguientes generaciones? ¿Está usted tranquilo? ¿Preocupado? ¿Queda mucho por hacer? ¿Tiene que estar uno preocupado permanentemente o en alerta? Muchas gracias. Dice, como dice aquel, ¿queda algo? Bueno, mi percepción. Bueno, yo ya he dicho que estoy orgulloso de ser empresario. Para mí ser empresario es la expresión de la libertad individual. Uno va a hacer lo que cree que debe hacer y va a pagar las consecuencias de sus decisiones. Y a partir de aquí, pues a mí me interesa eso. Siempre he sido un poco rebelde. ¿Qué percepción tengo de mi empresa y de mi familia? Pues yo creo que tengo la suerte que tengo 2 hijos que son empresarios que tienen sus actividades individuales, que trabajan en el patrimonio y en el negocio familiar, con lo cual hasta ahí bien. ¿Tranquilo? Nunca se puede estar tranquilo.
Todos sabemos que en mi tierra dicen no hay nada que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante. O sea y hoy, sinceramente, creo que hay cambios en el entorno muy rápidos y muy importantes y esto te lleva a que, en mi opinión, hay que estar con las antenas siempre levantadas. ¿Dónde nos va a llevar? Pues, sinceramente, bueno, yo creo que una característica del empresario es que intenta hacer que ocurran las cosas de forma que la realidad futura sea la que él desea. Pero claro, eso ya no está tan claro. Eso Así que, es bueno, más complicado. al que me lo ha preguntado y a todos los demás, si le interesa, pues si tienen una respuesta más sólida que esta, que me la hagan llegar, por favor. Bueno, pues Muchas gracias. hay que tener las antenas bien enfocadas, decías, y yo os animo a que tengáis esas antenas también enfocadas a la actividad del Club Cámara, del Foro de Empresa Familiar y de la Fundación Numa. Os doy de nuevo las gracias por acompañarnos todo este tiempo y nada más, hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.